Vamos a iniciar la clase de esta noche. Dios les bendiga. Espero que hayan tenido un fin de semana lleno de bendición. Vamos a tomar la lista. Está nuestra hermana Esther, está nuestro hermano José Roberto. Ahorita. Vamos a dar un resumen de todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Un resumen de todo lo que hemos hablado. Vamos a ver. Hemos hablado que la organización de la iglesia no es un concepto moderno ni meramente organizacional, sino una realidad profundamente bíblica y teológica. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, Dios llama a su pueblo a administrar fielmente lo que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Y qué ha puesto Dios en nuestras manos? Recursos, personas, tiempo, dones y la misión de Dios y la misión de la iglesia. La iglesia, como un cuerpo de Cristo, necesita una estructura, necesita un liderazgo y una organización, pero siempre tiene que estar bajo el dominio y la guía de Dios. Hemos hablado de la mayordomía bíblica. La palabra mayordomía se refiere a la responsabilidad de administrar algo que pertenece a otro. En la Biblia, el mayordomo no es el dueño, sino un administrador. Todo le pertenece a Dios. En Salmos capítulo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuál es el fundamento bíblico de la mayordomía? Desde la creación, Dios establece al ser humano como un administrador. Génesis 1:26 al 28, el hombre recibe dominio sobre la creación, no como dueño absoluto, sino como un responsable delante de Dios. ¿Qué más hemos hablado todos estos días? El liderazgo como siervo, el modelo de Jesús, liderazgo como administración. La Biblia presenta a los líderes como administradores de lo que pertenece a Dios. En 1 Corintios 4:1 al 2 habla: ahora bien, se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hemos hablado de algunos modelos bíblicos de liderazgo, por ejemplo, Jetro y Moisés. Hemos hablado de Nehemías, del apóstol Pablo. ¿Cuáles son las características del siervo, del liderazgo siervo? Un líder siervo sirve antes de mandar, busca el bien del rebaño, no su propio prestigio. Es ejemplo en conducta, fe y amor. Y lo más importante, que forma a otros líderes y no se centraliza todo en sí mismo. ¿Qué más hemos hablado durante estas clases? Porque vamos recordando. La iglesia como un organismo y organización. La iglesia es un organismo vivo, pero también necesita organización. En el Nuevo Testamento vemos oficios y ministerio: apóstoles, pastores, maestros, diáconos, profetas. Orden en el culto, administración de ayudas y recursos, estructura para el cuidado y la enseñanza del pueblo. La organización no apaga al espíritu cuando es bíblica. Sirve para que la obra de Dios avance con mayor eficacia y orden. Hoy nos toca hablar, hemos hablado también del proceso administrativo. La planificación es importante, la importancia de la planificación. Hemos hablado del tipo de planificación, pasos para una buena planificación. Hemos hablado del diagnóstico,
la definición de la visión y los objetivos, estableciendo prioridades, diseño de planes y actividades, asignación de recursos y sobre todo la oración y dependencia de Dios en todo este proceso. Hoy nos toca hablar liderazgo en la iglesia. Vamos a hablar de liderazgo en la iglesia. ¿Cuál es el concepto de liderazgo cristiano? El liderazgo en la iglesia no se basa en el poder, sino en el servicio. Jesús enseñó que el que quiera ser mayor debe servir. Por lo tanto, el líder cristiano es un siervo que guía con ejemplo. ¿Cuáles serían algunas de las características de un buen líder cristiano? Hermana Judith, buenas noches. Pastor, buenas noches. Hermana, ¿cuáles serían las características de un buen líder cristiano? A ver, pastor. Las características de un... ¿Qué me dijo, pastor? Perdón, no le escuché muy bien. Las características de un líder cristiano. ¿Cómo deben Ah, ser? Ser un ejemplo, pastor, tal vez. eh, a ver. Ser un buen líder cristiano. eh, Así como Jesús nos había enseñado, ¿no? A servir, ¿no? Eh, ¿Qué más? A ver, puede ser. Tener las prácticas humanas, reconocer que todo lo que proviene de Dios debemos nosotros imitar, amar, perdonar, tener ese amor como Jesús ha tenido ese amor, ¿no? Hacia los líderes, sus discípulos y nosotros también basarnos a eso, ¿no? Y tener ese liderazgo cristiano, tal vez también tener dominio propio, ¿no? De lo que vamos a nosotros enfrentar, ¿no? Controlar tal vez nuestras emociones, las palabras que vamos a decir, ¿no? No actuar de manera impulsiva. A ver qué más. Cumplir con lo que tal vez, ¿no? Lo que nos ha dado, dejado Dios, ¿no? Tener ese compromiso hacia la iglesia, hacia la comunidad que está dentro, ¿no? De nuestra iglesia. Como le dije, pues servir, amar, dar el ejemplo, ser humilde, orar por los demás, por la iglesia, vivir en obediencia y nosotros también, ¿no? Prepararnos en las enseñanzas. Tal vez eso, pastor. Hermana Creo que Esther, me he equivocado. no Perdón, está pastor. bien. Hermana Esther, buenas noches. ¿Cuáles serían las características de un líder cristiano? Buenas noches, pastor. Buenas noches a mis compañeros. Las características de un buen líder cristiano: vida espiritual íntegra. Uno, humildad y espíritu de servicio. Dos, tres, capacidad de escuchar. Cuatro, visión clara. Cinco, responsabilidad y compromiso. Seis, amor por las personas. Amén. Mire, la vida espiritual íntegra de un cristiano. Siempre escuché este testimonio, esta anécdota. Integridad, hay que ser íntegro, con, con honesto, ser honesto. El señor compra pizza, llama a la pizzería y contesta el señor de la pizza y le pide una pizza, le da la dirección y llega pues la pizza, ¿no? A donde estaba el señor, abre la pizza
y dentro del cartón habían $10,000 junto con la pizza. Entonces le llama por teléfono y le dice a la encargada, le dice, se han equivocado. Dentro de la pizza me mandaron $10,000. Yo quiero devolverlo. Entonces y lo devuelve, va él a la pizzería, lo devuelve y la encargada le quiere hacer una entrevista. Y llama a la prensa, le dice, queremos que usted sea entrevistado, porque mire, a estas alturas de la vida, devolver $10,000, no así nomás, o sea, nadie iba a saber dónde se iba, dónde estaban la plata, porque cuántos miles de cartones que había y el gerente lo había guardado en uno de esos cartones que era para él. Entonces, tanta insistencia, él no quiere, no quiere, no quiere. Entonces le pregunta por qué no quiere. Él dice, lo que pasa que con la mujer que yo estaba en el hotel, no es mi esposa. ¿Era honesto? ¿Era honesto el señor que devolvió los $10,000? Era honesto, era honesto. Pero ¿quién no era? ¿Quién no era? Hermana Judith, era honesto, sí, pero ¿quién no era? No era honesto porque estaba con otra persona, ¿no? A ver, era honesto porque devolvió los $10,000. Pero ¿quién no era? No era íntegro. Honestidad, honestidad de devolver el dinero. No, no era pícaro en otras palabras, pero no era íntegro. ¿Y acá qué nos pide? Una vida espiritual íntegra. Humildad y espíritu de servicio. Nuevamente nos vamos a lo que dice Jesús. El que quiera ser el primero debe ser el último, ¿no? En el liderazgo secular sí los mandan, ¿no? Los jefes, venía acá, anda, si no responde carta de despido. Pero acá en el liderazgo cristiano es totalmente distinto. Capacidad de escuchar. Y aquí está con lo que hablábamos en una ocasión, consejería pastoral, el activa escucha, ¿no? El escuchar. Mucha gente quiere ser escuchada. Pero uno de los errores que cometemos nosotros como líderes es que no sabemos escuchar. Van a nuestra oficina pastoral, a nuestras oficinas de la iglesia, y, pastor, quiero hablar con usted. Y nosotros empezamos. Y la persona que fue a ser escuchada termina escuchándonos. Una visión clara, una visión clara de lo que quiere apuntar. Por eso en la planificación él tiene que saber los conceptos de misión, los conceptos de visión y cuáles son sus objetivos a largo y a corto plazo, los objetivos específicos, los objetivos generales. Él tiene que saber, porque si el pastor, no tiene un plan de trabajo, no sabe a dónde va a llegar, a dónde va a apuntar, mucho menos va a entender la iglesia. Yo como pastor debo saber a dónde estoy apuntando. ¿Qué quiero lograr este año? ¿Qué quiero lograr este año? ¿No? Responsabilidad y compromiso. Responsabilidad y compromiso.
Porque si nosotros, ¿sabe qué? Para, y esto en todas las iglesias, el tema de la responsabilidad y compromiso. Siempre decimos, ¿no? Vamos a citar a las 10, pero va a comenzar el culto 10:30. Porque los hermanos nunca llegan temprano. La bendita palabra, la hora boliviana. Hermano, usted citó a las 10, tiene que comenzar a las 10. Muchas veces para el, para el europeo, para el gringo, a ellos no les importa el evento. Para ellos no les importa si la reunión es con el trabajador, si la reunión es con el presidente, si la reunión es con cualquier persona normal. Él te dice a las 10, está a las 10. ¿Qué pasa con el latinoamericano, con el latino, con nosotros? A nosotros no nos importa las personas, a nosotros nos interesa el evento. No, lo importante es que yo llegue a las 10, la reunión es a las 10, pero yo voy a llegar a las 11. Lo importante es llegar. No importa, lo importante es que llegue, lo importante es que me vea. Al europeo no. Al europeo le interesa a la gente, las personas, la puntualidad. No tanto el evento si es importante, no. Usted le dice esa hora y esa hora está. Amor por las personas. Hermanos, dice que Jesús miraba y miraba a las personas y dice que tuvo compasión de ellas, como ovejas que no tienen pastor. Él tenía amor por las almas. Él tenía amor por las personas. Características de un buen líder cristiano. Hasta aquí. Preguntas, dudas, comentarios. Los escucho, hermano. ¿Cómo está nuestro liderazgo actual? A ver, los escucho. Hermano Antonio, Marco Antonio, ¿cómo está el liderazgo hoy? ¿Cómo está el liderazgo en nuestras iglesias? Hermano Roberto, buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, José Roberto,
Tampoco puede hablar. Hermana Esther, ¿cómo está el liderazgo hoy en día en nuestras iglesias, según lo que hemos estudiado? ¿Será que los líderes cumplimos con todo esto que nos pide? Buenas noches, pastor. En realidad nos falta más que todo a mí. Aquí dice las características de un buen líder cristiano, ¿no? Vida espiritual íntegra, sí, hay, pero también hay pruebas, hay obstáculos que hay que pasar, ¿verdad? Y a veces eso nos detiene a poder tener una espiritualidad íntegra. Y sobre todo, ¿no? La humildad y el espíritu de servicio que uno tiene que tenerlo por dentro. Amar de verdad como Dios nos amó a nosotros. Aún nos falta llegar a ese extremo. Para mí es perfecto Dios, recto. En Él no encontramos ningún error, pero Él lo hizo. Y capacidad de escuchar, a veces nos falta escuchar. Tal vez por las pruebas, los tormentos o las pruebas que hemos pasado, nos es difícil ser ese verdadero líder cristiano, ¿no? Y la visión clara que la tenemos, ¿cuál es nuestra visión en la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es salvar almas, los que están a nuestro alrededor, sea nuestra familia, nuestros vecinos o nuestros familiares. Esa es una visión clara que yo tengo, ¿no? La responsabilidad y compromiso, hay una responsabilidad fuerte en el liderazgo espiritual. No es lo mismo que un trabajo secular o hay un liderazgo con Dios, eso es con Dios, y Dios sabe cómo dárselo, dónde dárselo y a qué momento dárselo, ¿no? Y sobre todo el amor a las personas. Si Dios nos amó, es verdad. Nosotros tenemos que reflejar ese verdadero amor hacia las personas, aún a pesar que nos hagan daño. Eso puedo entender, pero a mí me falta. De un 100% puede ser un 30 o un 40% que esté, pastor. Hermana Judith, ¿cómo está el liderazgo actual hoy en nuestras iglesias? Hermana Judith, ¿está o no está? Sigamos entonces, vamos a hablar funciones del líder en la iglesia. ¿Cuáles son las funciones del líder en la iglesia? Recuerden, hermano, que 30 puntos es la participación en clase, ¿ya? 30 puntos es la participación en clase. Yo no comparto tanto en las tareas, en mandar tareas, ¿ya? Porque yo no sé si usted la hace, quién se la hace o no. A mí me gusta que la gente esté en clase, ese 30%, 30%. Si usted enciende su micrófono y se va, lastimosamente yo estoy llamando y no responde. Funciones del líder en la iglesia. Número uno, cuidar la doctrina y la vida espiritual tanto de uno, del líder, como de las demás personas. ¿Sabe qué? Hoy en día, hoy en día eh, hay muchos movimientos religiosos que han surgido. Y uno como pastor debe de estar preparado en todos ámbitos. No solamente que el pastor, sino el líder de la iglesia, ¿no? El líder de algún ministerio, líder de pandero, líder de alabanza, ¿no? Entonces, el liderazgo tiene que estar preparado y tiene que cuidar la doctrina y la vida espiritual. Les decía, hoy en día han salido un sinnúmero de movimientos religiosos que preocupa. Y lastimosamente muchos de los hijos de Dios, muchos cristianos, se han ido a esos movimientos religiosos. ¿Por qué? Porque no supieron cuidar la doctrina o nunca entendieron
Y muchas veces nosotros como pastores no tenemos los discipulados, no tenemos los estudios bíblicos, no estamos estudiando Biblia en nuestras iglesias. Y también muchos líderes no quieren ir a los estudios bíblicos. Hay en otras iglesias hay un montón de estudios bíblicos, pero hay líderes que no van a los estudios bíblicos. Guiar a la iglesia hacia la visión le va con la visión clara del punto anterior. Si nosotros como pastores, como líderes, no sabemos a dónde queremos avanzar, no esperemos que la iglesia nos siga. Tenemos que conocer cuál es la visión de nuestra iglesia, cuál es la misión de nuestra iglesia, cuáles son los propósitos de nuestra iglesia, cuáles son los objetivos de nuestra iglesia, cuáles son nuestros sueños también. Nosotros como pastores soñamos y esos sueños tenemos que dárselo a la iglesia, hacérselo conocer. Yo sueño con una iglesia grande, con 100 miembros, sueño con aire acondicionado, sueño con un montón de cosas. Entonces, esos sueños se los debo de pasar a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia empiece a soñar también. Por eso dice guiar, formar y discipular nuevos líderes. No, muchas veces decimos, no, no hay líderes en la iglesia. No hay pastores en la iglesia. No hay pastores. ¿Qué está pasando? Porque no estamos formando, no estamos discipulando nuevos líderes. ¿Sabe qué? Y a veces nosotros como pastores nos centramos y no nos desgastamos, nos desgastamos en, en los líderes antiguos de nuestra iglesia. A los hermanitos que van 10 años, 15 años, nos desgastamos en ello. Lo visitamos aquí, ¿y sabe qué? Y descuidamos a los nuevos. Descuidamos a aquellos hermanitos que están yendo un mes, un año. Esos hermanitos que recién están comenzando a ir. ¿Por qué? Porque no hemos centrado en los antiguos. Esos antiguos ya no quieren, ya no, 10 años no han querido pasar discipulado y nosotros queremos ahí obligar. No, les queremos obligar, les queremos obligar. Entonces, mire, tan importante acá de formar y discipular nuevos líderes. No nos desgastemos, hermanos, aquí los hermanos, y lo voy a hablar acá sinceramente. Hay hermanos que no te bendicen, hay hermanos que no te suman en otras iglesias. Más bien, son las cizañas en otras iglesias. No. Ni económica, ni espiritualmente te suman en las iglesias. Y lastimosamente hay eso en otras iglesias. Lastimosamente hay eso en otras iglesias. No, aquellas familias que no nos suman, más bien nos desgastan. Porque están en chisme, están en comentarios, se la saben todas, no trabajan, no dejan trabajar. Entonces, y nosotros como pastores muchas veces, ay, eso lo visitamos y nos descuidamos de los nuevos. Nos olvidamos de los nuevos. Resolver conflictos con sabiduría y amor. Dar ejemplo en palabras y conducta. Esos son, hermanos, las funciones del líder en la iglesia. Ahora vamos a ver la formación de nuevos líderes. La iglesia saludable no depende de una sola persona. Se debe invertir en capacitación bíblica, acompañamiento personal, oportunidades de servicio, corrección y ánimo en el proceso de crecimiento. Esto es importante, hermano. Muchas veces nosotros, lastimosamente, por celos ministeriales, no queremos formar nuevos líderes. No queremos invertir en una capacitación para los nuevos para nuevo liderazgo. No queremos. ¿Por qué? Por el celo. No, mira, el pastor o el hermano, el joven, se está perfilando para ser un buen líder.
y entra el celo ministerial, ¿no? Entra el celo ministerial y lo cortamos. No hemos entendido la visión. Mientras más líderes tenemos, la carga para nosotros como pastores se nos hace más liviana. Se nos hace más liviana. Porque si tenemos nosotros, por ejemplo, los sábados, tenemos pastores de niños, ya nosotros no vamos. Iremos a ir a mirar, a guiar, pero ya no tenemos esa responsabilidad de, de prepararnos, de poder prepararnos y todo eso. Y si hay encargado de jóvenes, lo mismo, lo mismo. Así que solamente nosotros como pastores nos centramos en los domingos. Es más, si tenemos a alguien que nos ayude a predicar, belleza. Un domingo predica uno, un domingo predica el otro. Pero muchas veces el celo ministerial, ¿no? Se nos complica. Y vemos y decimos, no, mira, este joven está creciendo en el liderazgo y me va a tumbar. Y cómo los hermanos lo siguen, mira cómo los hermanos nuevos, los jóvenes están con él, le colaboran y ya entra el celo, cosa que no debe existir. No queremos invertir. Pastor, yo quiero estudiar, pero no tengo. ¿Será que la iglesia me puede apoyar? Si la iglesia está en condiciones, no hay por el celo. Acompañamiento personal. En la formación de nuevos líderes, hermanos, de nuevos pastores, yo tengo que andar al lado de mi discípulo tengo que andar. Tengo que andar al lado de mi discípulo. Tengo que estar ahí al lado del discípulo. Y eso igual significa tiempo, significa recursos muchas veces, porque a veces el discípulo no va a tener para, para su pollo después del culto o ir a un lugar, a una capacitación, y nosotros como formadores de líderes tenemos que invertir. Oportunidades de servicio, darle oportunidad, que trabaje en la obra. Corrección y ánimo en el proceso de crecimiento, saber corregir, saber darle ánimo. En el proceso de formación, hermanos, porque estamos acá, hemos tenido nosotros un mentor. Hemos tenido nosotros un mentor y aún lo tenemos. Y nos hemos equivocado y el mentor ha tenido que corregirnos, que animarnos en algún momento cuando hemos querido tirar la toalla. Y ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestros líderes, con nuestros discípulos. El apóstol Pablo lo llevó a Juan Marcos en un viaje misionero. Juan Marcos era muchacho adinerado, tenía dinero, era un chico de familia. Y el apóstol Pablo fue a hacer misiones con Bernabé. En caballos, en barcos, náufragos, naufragaron, caminaron. Y Juan Marcos no estaba acostumbrado para eso. Juan Marcos no estaba, se volvió Juan Marcos de la mitad del viaje misionero, porque se cansó, no quiso. Y hubo una rotura, porque en el siguiente viaje, Pablo lo quería llamar a Juan Marcos de nuevo y Bernabé no quiso, y se separaron por esta situación. Bernabé se fue con otro y Pablo se fue a otro lado. Pero le dio la oportunidad Pablo a Juan Marcos. Porque luego, en una de las cartas, cuando él estaba detenido, lo hace llamar. Le dice, mándamelo a Marcos porque me es útil en el ministerio.
me es útil en el ministerio. Entonces, corrección y ánimo en el proceso de crecimiento. Así como tuvieron con nosotros paciencia, lo mismo, hermano, tenemos que tener nosotros paciencia también con otros discípulos. El control y la evaluación en la iglesia. El control consiste en revisar si se planificó y organizó. El control significa en revisar lo que se planificó y organizó se está cumpliendo correctamente. Eso es importante. No se trata de vigilar para castigar, sino de asegurar que la iglesia camine en la corrección directa o la dirección correcta. Y eso es el trabajo también, mucho depende del presidente del distrito o presidente de la institución, juntamente con la secretaria o secretario o la directiva, ¿no? Y dentro de la iglesia lo mismo, el pastor y el cuerpo oficial, y tienen que darle el seguimiento a cada ministerio para ver si se está cumpliendo según lo planificado, según lo organizado. Y decían, no porque se castigue o porque esté encima, no, el pastor me está molestando, no, sino para ver en qué está fallando, en qué necesita ayuda y que cada ministerio o cada iglesia camine en la dirección correcta. Por eso es importante el control y la evaluación de la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante la evaluación? ¿O por qué es importante el control? Uno, permite corregir errores a tiempo. Porque pasó una actividad, cual fuera la actividad, y no se hizo una reunión después para evaluar. Y dentro de esa actividad hubieron discusiones, hubieron desacuerdo y todo. Pero no, como no hubo reunión, nadie supo. El pastor, ni el presidente, ni el líder se enteró de los problemas internos que hubo. Y eso genera un malestar. En la siguiente actividad, ya nadie quiere trabajar con esas personas. Y la pregunta es ¿por qué? Porque hubo un problema interno en la primera actividad. Y como no hubo un control, no hubo un seguimiento, no hubo una evaluación, no se arregló el problema. Entonces, ¿cuán importante es el control? Porque permite corregir errores a tiempo. Porque si hubo un problema en esa actividad, después de unos días se hace la primera reunión y se evalúa. Y ahí viene esto, no me gustó, todo. Ahí se arregla. Se ora, se pide perdón y ve en la siguiente actividad cuáles son las cosas que no debemos de cometer y cuáles son las que tenemos que mejorar. Entonces se arregló un error a tiempo. Porque si no tenemos una reunión, ese va y nadie quiere trabajar. Ayuda a mejorar los procesos. En esta actividad fuimos incumplidos, comenzamos tarde. En la siguiente actividad tenemos que hacer lo posible de comenzar temprano. De tener una buena planificación. Si es un culto unido, tener un buen programa para no salirse del programa. ¿Por qué es importante el control? Porque garantiza el buen uso de los recursos. ¿Cuánto se invirtió en el campamento? ¿Alcanzó? ¿No alcanzó? No para devolver, sino para que el siguiente campamento veamos los costos. ¿Cuánto vamos a subir? Para que alcance para el predicador, para el disertante, para la comida, para las poleras, para pagar el balneario, tener
para el botiquín, tener para los juegos, una ofrenda para los de la alabanza, o sea, todo tener planificado. Y por último, fortalece la transparencia y la confianza. La evaluación del trabajo ministerial. Evaluar es analizar los resultados y aprender de las experiencias. Algunas preguntas útiles son: ¿se cumplieron los objetivos en la primera reunión que tengamos? A ver, usted como líder de alabanza, ¿se cumplieron los objetivos que ustedes se plantearon para este campamento? Sí. ¿Qué salió bien? Fuimos, bueno, enseñamos a tiempo, las canciones salieron bien y todo. ¿Qué se puede mejorar? Tener un poco más de ensayo para que las coristas entren a tiempo, o en el otro campamento tal vez podemos contratar a un maestro de voces que nos enseñe algunas canciones que no podemos sacar. ¿Qué aprendimos para el futuro? Esas son preguntas que debemos de ser más responsables, que debemos de ser un poquito eh, más organizados. ¿Me entiende? Ahora, los tipos de evaluación. Evaluación de actividades, programas, eventos y campañas dentro de la iglesia. Evaluación de ministerios, funciones de cada área. Evaluación personal. Es importante hacer una evaluación personal del crecimiento y desempeño de todos los colaboradores. A ver, hicimos un campamento a lo grande. Cada uno tenía su ministerio. Pero hay que hacer una evaluación personal, no como ministerio. A ver, las hermanas de la cocina, ¿cuántos eran? 5. ¿Todas ayudaron? ¿La hermanita ayudó? ¿Ella cómo se desempeña? No, la hermanita no, si ella solamente hace lo que se le manda, no hace más. Si usted le dice picar 10 tomates, picó 10 tomates y se sentó, no hace poquito más. Es importante la evaluación personal. ¿Por qué la evaluación personal? Porque nos hace crecer y tener un buen desempeño. Evaluar con un espíritu cristiano. Mire, esto es importante, no es nomás evaluar. Tenemos que tener un espíritu cristiano. La evaluación debe hacerse con amor y respeto, con honestidad, con el objetivo de edificar, no de destruir, buscando siempre la gloria de Dios y el bien de la iglesia. Hermanos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Los escucho. ¿Algún comentario de todo lo que hemos hablado? Pastor, un comentario breve. ¿Sería bueno trabajar en el liderazgo espiritual con familias? ¿Cómo le puedo decir? Como el área administrativa. ¿O qué tal si el uno tiene más envidia o lo hace mejor? Usted dijo que hace un momento habían líderes que había envidia, que tal vez se superaban mucho más mejor. En ese caso, ¿qué podemos hacer?
hacer una evaluación en el liderazgo familiar, ¿no? Hacer una evaluación y ver, porque cada persona, hermano, cada líder tiene un potencial. No todos somos iguales. Y ese es el error que se comete muchas veces dentro de nuestras iglesias y como papá, a los que tienen más de 2, 3 hijos. ¿Por qué? Porque todos queremos que sean iguales. Y dentro del liderazgo, el pastor debe de ser sabio. Por ejemplo, hay hermanos que son buenos adoradores. Hay hermanos que son buenos para la guitarra, buenos para la danza, buenos para otra cosa. Pero nosotros queremos que todos que sean iguales. No todos somos iguales. Algunos tienen el don de hablar, el don de predicar, el don de recibir. Entonces, eso nosotros como pastores debemos de entender y ser sabios. ¿Dónde lo voy a poner al hermano a trabajar? Si él no canta, pero es bueno para recibir a la visita, es amable, quizás se lo pongo de ujier. Pero lo quiero poner en otro ministerio y no va a responder, y es ahí cuando nosotros nos enojamos. Y no tener celo, hermano, cuando este hermano, el ujier, recibe a los hermanos y los hermanos los abrazan. Es lindo, pero no hay que tener celo. No hay que tener celo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? Hermano Marco Antonio Choque. Continuamos entonces con la última parte. Integración del proceso administrativo en la vida de la iglesia. Las 5 etapas del proceso administrativo no funcionan de manera aislada, forman un ciclo continuo. Se planifica, se organiza, se dirige y se lidera, se controla y evalúa. Y número 5, se vuelve a planificar con base de lo aprendido. Este ciclo permite que la iglesia crezca, mejore y se fortalezca constantemente. Mire, esto es importante. El proceso administrativo. Las 5 etapas del proceso administrativo. Primero se planifica, luego se organiza, se hacen las comisiones, se dirige, se lidera, se controla y evalúa, y por último se vuelve a planificar de todo lo aprendido. Base bíblica de la administración de la iglesia. La Biblia muestra principios claros de orden, mayordomía y buena administración. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Jesús organizó a sus discípulos y delegó tareas. La iglesia primitiva estableció responsables para diferentes funciones. Estos ejemplos nos enseñan que la administración no es algo ajeno a la vida espiritual, sino una herramienta al servicio de la misión. El proceso administrativo en la iglesia es un medio, no un fin. Su propósito es ayudar a que la obra de Dios se realice con excelencia, orden y amor. Cuando la planificación, la organización, la dirección, el liderazgo, el control y la evaluación se aplican con sabiduría,
y dependencia de Dios, la iglesia puede cumplir mejor su llamado y servir de manera más efectiva a la comunidad. La iglesia bien administrada no es menos espiritual. Al contrario, demuestra que una mayordomía fiel de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Hasta aquí, hermanos, preguntas, dudas, comentarios, a ver, de todo lo que hemos hablado, los escucho. Vamos a la última parte, gestión de recursos en la iglesia. Vamos a ver los recursos económicos. La gestión de recursos en la iglesia es una expresión práctica en la mayordomía cristiana. Dios confía a su pueblo recursos espirituales, humanos y materiales para cumplir la misión. Administrarlo bien no es un asunto meramente técnico, sino profundamente espiritual. Refleja fidelidad, refleja orden, transparencia y amor por la obra de Dios y las personas. ¿Sabe qué? Gestión de recursos en la iglesia no solamente es la parte económica. Aquí habla que Dios confía a su pueblo recursos espirituales, recursos humanos y también recursos materiales para cumplir la misión de la iglesia. Por eso le decía, muchas veces nosotros solamente, cuando hablamos de administración, ¿cuál es la primera palabra que se nos viene a la mente? La parte económica. No, recursos espirituales, recursos humanos y recién viene los materiales. Vamos a ver de las finanzas eclesiásticas. ¿Cuál es el fundamento bíblico de las finanzas en la iglesia? La Biblia enseña que todo pertenece a Dios y que el ser humano es administrador, no dueño. Mi diezmo, decimos. No es nuestro diezmo, es el diezmo del Señor. La mayordomía implica responsabilidad, fidelidad y rendición de cuentas. En la iglesia primitiva se observa el uso organizado de los recursos para apoyar la obra, ayudar a los necesitados y sostener el ministerio. Mire, esto es muy interesante. La mayordomía implica responsabilidad, fidelidad y rendición de cuentas. Hermano, el administrar los recursos de la iglesia es sumamente importante, es sumamente se tiene que hacer con mucha responsabilidad y con mucho temor al Señor. Especialmente la gente que agarra las ofrendas, agarra los diezmos, el dinero, ¿no? Y no solamente eso, sino, o sea, las pidas. Porque dice que nosotros como pastores vamos a rendir cuenta a Dios de todas las vidas que Él nos ha puesto en nuestras manos. Usted como líder, si tiene un ministerio, va a rendir cuenta a Dios de esas vidas que Dios le ha puesto en sus manos. Principios clave. Dios es el dueño de todo.
El administrador es responsable ante Dios y ante la comunidad. La generosidad y la honestidad son valores centrales. El uso de los recursos debe apuntar a la misión y al servicio. ¿Cuál es el objetivo de una buena administración financiera? La administración financiera en la iglesia busca sostener la obra ministerial, apoyar la misión y la evangelización, atender necesidades sociales y solidarias, garantizar transparencia y confianza, usar los recursos con eficacia y propósito. Hermano, cómo se está administrando económica, cómo se está administrando los recursos económicos de nuestras iglesias? Los escucho a ver. ¿Cómo se están administrando? ¿Usted cree que se están administrando bien? ¿Usted cree que se está administrando bien? ¿Usted cree que lo estamos administrando bien? Lo último, fuente de ingresos que hay en nuestra iglesia. Ofrendas voluntarias, los diezmos, donaciones especiales, actividades pro fondos, pro construcción, pro instrumento, ¿no? Apoyo de otras iglesias u organizaciones. Es importante enseñar que dar es un acto de adoración y gratitud, no una imposición. Mire, esto es interesante. El dar es un acto de adoración y gratitud a Dios, no es imposición. En estos últimos meses ha habido una ola de ataque a los pastores, que los diezmos, que se vive del diezmo, que vive de esto, vive de lo demás. Pero la gente que opina es la gente que nunca ha diezmado, que no sabe qué es el diezmo, no sabe qué es la ofrenda. Y hay muchos cristianos que opinan y no están de acuerdo con los diezmos y las primicias, no están de acuerdo con las ofrendas, no están de acuerdo con los diezmos, pero son cristianos y ellos son que opinan también. Entonces, el dar, hermano, es un acto de adoración y gratitud. Si yo doy mi diezmo, estoy adorando a Dios. Si doy una ofrenda, estoy adorando a Dios. Estoy haciendo agradecido por lo que Dios me ha dado. Cuán importante, hermano, es que nosotros aprendamos que adoración no es cantar una canción romántica, una canción lenta. Adoración no es levantar las manos, adoración no es tirarse al piso. Adoración es un estilo de vida. Todo lo que yo haga, dice la palabra, hay que hacerlo como para el Señor y no como para nosotros. Todo lo que yo haga. Entonces, el dar también es adoración. El dar es ser agradecido, es tener gratitud a Dios. Así que, hermano, todo lo que usted haga es un acto de adoración. Cuando ofrenda, cuando da su diezmo, cuando da una primicia, cuando da una donación especial, cuando ayuda a alguien, es un acto de adoración. Cuidado que luego no voy a diezmar, pero voy a comprar un ventilador, voy a comprar una silla. No, no. Esas son actividades profundas o donaciones especiales. Diezmo es diezmo y ofrendas son ofrendas. No mezclemos las cosas. Hasta aquí, hermanos.
vamos a quedar el día de hoy. Si Dios lo permite, el jueves vamos a continuar hablando. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan de lo que hemos hablado? No hay. Ok, hermanos, nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Si Dios lo permite, el jueves vamos a continuar. Bendiciones, se cuidan. Amén, pastor, bendiciones. Buenas noches.